Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, la discusión los últimos días es que la reforma judicial y que esto y que aquello, y a la gente les está olvidando algo que es muy importante, que también el presidente ha pedido y que lo más seguro es que el actual Congreso de la Unión se la va a aprobar. Y me refiero ni más ni menos a que un buen número de delitos que hoy no ameritan la prisión preventiva oficiosa, sí la merezcan. Recordemos que esta prisión preventiva oficiosa es una aberración del sistema judicial mexicano. Esto cobró auge en el gobierno de Felipe Calderón bajo la idea estúpida que si amplías el número de delitos que merecen cárcel y aumentas el número de delitos que te mandan a la cárcel mientras averiguan si eres inocente o culpable, que por ese asunto se iba a acabar el delito. Eso demuestra la pequeñez de la mente que tenía el presidente panista y la que tiene el casi expresidente morenista. Porque está demostrado en la historia y en la práctica que aumentar el número de delitos, el penalizar actividades que antes no eran delitos, no contribuye nada a que las tasas delincuenciales bajan. Lo que sí se ha visto es que la cantidad de presos aumenta. La cantidad de personas que se pasan años en la cárcel sin ser declarados culpables o inocentes también aumenta. El presidente López Obrador, él cree que va a acabar con la evasión fiscal, mandando a los evasores fiscales a prisión preventiva oficiosa. Es un bolón de delitos los que él tiene. El artículo 19 de la Constitución hoy ya contempla prisión preventiva oficiosa para el feminicidio, el secuestro, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, trata de personas y robo dentro de una vivienda. Que yo sepa, pues estos delitos siguen tan campantes y los delincuentes también tan campantes. Entonces, aquí estamos viendo que el presidente quiere aumentar el menú sin hacer nada que realmente se tenga que hacer. Tener fiscalías que en cero investiguen, que tengan recursos para pagarle a buenos investigadores. No pasa. Quiere hacer su reforma judicial, perfecto. Vamos a tener un bolón de jueces que van a estar decretando prisión preventiva oficiosa automáticamente. Es más, hoy una de las grandes fallas del sistema judicial es de que hay jueces que el fiscal pide prisión oficiosa preventiva, aunque no sea un delito que lo amerite, y los jueces, que les vale un cacahuate muchas veces el destino de una persona que está siendo juzgada, los manda a la cárcel. Y así tenemos personas que pasan años y años y lo único que está haciendo el presidente López Obrador parecería que tiene un convenio con quienes construyen cárceles porque las quiere llenar de mexicanos. Álvaro, Hugo. Oye, Eduardo, bueno, también esto se ha criticado mucho porque sobre todo los delitos fiscales, y no estamos hablando de grandes cantidades, no estamos hablando de cientos de millones de pesos de evasión, sino de cantidades mucho menores, los delitos fiscales también en este sentido que no ameritaban prisión preventiva, o sea, que no te llevaran a la cárcel inmediatamente y ya después averiguaran. Este tipo de delitos se está calificando a nivel crítica de diversos sectores, sobre todo el empresarial, como una especie de persecución, Eduardo. Y esto ya lo habíamos visto anteriormente porque este asunto tiene bastante tiempo. A ver, esto es absurdo. Lo que quiere el presidente es que la justicia actúe dando castigos anticipados, violando los derechos humanos de los mexicanos. ¿Y saben quiénes van a ser los más fastidiados? Aquellos miembros del pueblo sabio, bueno y digno, que como son los que tienen menos recursos, no van a tener poco de manera de defenderse contra un fiscal o un juez, porque se van a ir a la cárcel, Álvaro. Pues mira, a mí me refiere esto un poco a un autor que seguramente conoces, que se llama Kahneman, que escribió un libro justamente de cómo
aunque los legisladores, aunque los jueces, aunque los gobernantes de un país puedan tener la misma información, Eduardo, llegan a conclusiones radicalmente diferentes. Y esa es la raíz, en cierta medida, de la injusticia. Cuando se abre la puerta a este tipo de ampliación de delitos, se hace mucho más riesgoso que una mala interpretación tenga pues, una afectación patrimonial o de vida en una persona. Entiendo, insisto, la raíz y la intención, pero los resultados pueden ser desastrosos. A ver, en vez de este país un país de alta impunidad, porque cuando denuncias un delito, las procuradurías, las fiscalías sirven de muy poco. La mayoría de los delitos que se denuncian no son investigados. Y los que son investigados, a la hora de la hora, la mayoría de los supuestos responsables de haberlos cometido, tampoco no van a la cárcel por X, Y o Z razones. El presidente López Obrador, ingenuamente, a mi juicio, pretende meterle miedo a la gente. Una persona que va a delinquir, va a delinquir. ¿Y por qué lo hace? Porque lo hace bajo la suposición de que no lo van a agarrar. Así de fácil. Si yo sé que voy a hacer algo y me van a agarrar, pues ¿para qué lo hago, no? Entonces creo que es una medida ingenua, desesperada y populista, donde el presidente quiere decir, los quiero tanto a los mexicanos buenos que a los malos, los que evaden impuestos, los que están vendiendo facturas, los voy a mandar a la cárcel sin más ni más. Cuando la penalización debería ser de acuerdo al delito. Evadiste impuestos, ya te pescamos, nos debías $1, con multas ahora nos debes $2, los pagas y tan tan. No los pagas, ahí sí te vas a la cárcel. Pero aquí son medidas draconianas, irracionales, y no solamente eso, condenadas por Naciones Unidas y prohibidas en diversos convenios internacionales que México ha suscrito. O sea, los diputados y los senadores que cambian de opinión, ya ven ese video que está corriendo de Ricardo Monreal, el nuevo líder de los diputados de Morena, haciendo hace un par de años una defensa a ultranza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la capacidad que tiene la Suprema Corte para dirimir problemas que se susciten en el poder legislativo. Y ahora, ¿qué tal? Los últimos videos de él, no solamente se va en contra, se ve como perro rabioso, cuando antes era el abogado constitucionalista muy respetable defendiendo a la Suprema Corte, ahora parece un linchador profesional. Y estos son los que ahora van a votar a favor de la prisión preventiva oficiosa, que van a mandar a la cárcel a miles de mexicanos, la mayoría, vamos a suponer, van a ser inocentes. Está dejando de cabeza el país el presidente. Claro, no niego sus avances, no los niego, pero ¿para qué dejar tantos problemas para su sucesora? Sigo sin entenderlo, a menos de que le quiera partir el eje desde el principio del camino, Hugo. Sí, Eduardo, y bueno, no sé dónde estés ahorita, si te enteraste, pero hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia acaba de sesionar y por 8 votos los ministros suspenden todas las actividades. Los ministros Sí, de la estoy enterado, pero la mayoría de la gente no le importa eso. ¿Tú ves que la gente está preocupada? Esto no le importa. A mí me preocupa más que me anden a la cárcel siendo inocente, a ti no. No, bueno, claro, pero también recuerda, Eduardo, cómo incrementaron el comercio informal, el trabajo informal, y esto genera también mucho dinero en efectivo, y por supuesto este tipo de cosas que no son tan cuidadas, sobre todo por este tipo de labores, también pueden ameritar este tipo de delitos, como decimos, ¿no? Delitos fiscales. Bien, entonces recuerden, las reformas que el presidente ha sometido son 18, 16 de ellas son constitucionales, y porque todo el mundo está ocupado de una o de dos, se les olvida de otras reformas que pueden afectar aún más nuestras vidas. Cuidado, no es una buena señal. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.